Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Bueno, el día de hoy por fin vamos a terminar el capítulo 1 de Juan. Ya tuvimos oportunidad de aprender un poquito más de la cultura de ellos, de aprender cómo ellos se conducían y también de aprender pues la bendición que tenemos nosotros ahora de allegarnos a Dios Padre sin necesidad de hacer matadera de borregos. El sacrificio de Jesús fue más que suficiente. Y también vimos el inicio de cómo Jesús empieza a hacerse de su grupo principal. Él tenía muchos seguidores, había mucha gente que estaba pues detrás de él, le iban siguiendo, pero pues así como nosotros tenemos mucha gente que conocemos, pero tenemos un grupo específico con los cuales podemos platicar, invitamos a nuestra casa, pero también tenemos otro grupo todavía más específico que son con los que lloramos, reímos, festejamos nuestro cumpleaños, compartimos las tristezas o los planes, los proyectos, pues así mismo con los discípulos. Ya vimos la vez pasada que la palabra discípulo significa pupilo o estudiante, ¿no? O alumno. Bueno, pues vamos a continuar en el versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús, el subtítulo dice Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Nos van a mencionar muchos nombres, no te hagas bolas. Al término del estudio, bueno, pues ya vamos a tener bien enumerados y nombrados a cada uno de los discípulos, pero ellos nos dan referencias para saber de dónde venían y por qué venían de ahí, ¿ok? 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo de allí bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él he aquí un verdadero israelita. O sea, Jesús estaba diciendo que Natanael era un verdadero israelita, en quien no hay engaño, o sea, no decía mentiras. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces, pues tú? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso no nos lo cuenta Juan, que él estaba debajo de la higuera. Él nos cuenta la otra parte porque él no lo vio, el único que lo vio fue Jesús. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿te acuerdas que vimos que Rabí significaba maestro? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, esa es la razón por la que estás creyendo que yo soy el Rey de Israel. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, pues vamos a desarrollar un poquito estos textos. En el versículo 43 vemos que Jesús solo le dice, sígueme. O sea, yo me encuentro a alguien en la calle y me dice, sígueme. Y yo digo, este está loco, ¿no? ¿A dónde quiere que lo siga? Pero Felipe obedece. Y la razón es que Felipe reconoció la autoridad de Jesús. Él se dio cuenta que realmente él era el maestro, el del que hablaban en las profecías. El versículo 46 nos da la primera impresión de Natanael. ¿De Nazaret? Dice. La razón es porque Natanael era de una ciudad cercana a Nazaret. Y el hecho o la idea de juntar la palabra Mesías con Nazaret, pues no cuadraba. Es algo así como decir, para nosotros sería como que, es de Tepito.
es de Tepito y de ahí salió el Mesías. Es como que no inventes, como de allí. Algo así más o menos es lo que nos está diciendo. Digo, no tengo nada en contra de Tepito, pero es la ciudad que recuerdo más difícil, que creo que la policía tampoco ni siquiera entraba allá. Algo así me refiero. Entonces a Natanael no le cuadraba que Jesús viniera de Nazaret. Pues aparte de que era un pueblo pequeño, podríamos decir que era pues insignificante. O podríamos decir, por ejemplo, cuando yo llegué a vivir a San Pedro, este, me movía en la ciudad o en el Estado de México, pero pegado a la ciudad. Y cuando yo decía, vivo en San Pedro, me decían, ¿dónde es eso? ¿Dónde es San Pedro? Porque era pues muy pequeño, la población no era tanta como el día de hoy. Entonces era como que, sí, como de ranchito, ¿no? Más o menos eso es lo que Natanael está expresando. Am, Aparte de todo, pues tenía muy mala fama el pueblito este, como para que de allí saliera la esperanza del mundo y de Israel. Y una de las razones, Dios nos las da en Primera de Corintios 1:28. Vámonos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Puedes encontrarlo como 1 Corintios, está en el Nuevo Testamento, ahí lo vas allá, Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 28. Vamos a leer dos versículos, 28 y 30. Ok. Dice, y lo vil del mundo, o sea, lo menospreciado del mundo y lo menospreciado, ok, se repite la palabra, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacerse lo que es, deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Ok, déjame buscar este texto en una versión más reciente. El libro de Corintios, te platico que tiene como dos capítulos, son cartas. Entonces las separamos por Primera y Segunda de Corintios. Haz de cuenta que son 2 tomos, ¿no? Pues nosotros vamos a buscar Primera de Corintios 1, 28. 28. Dice así, la Nueva Versión Internacional. También escogió Dios lo más bajo y lo despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, o sea, nadie pueda decir, es que a mí me escogió Dios porque tengo una licenciatura, a mí me escogió Dios porque pude terminar una maestría, o tengo estudios en Harvard, o sé mucho de la Biblia. Aquí dice que Dios escogió de lo más bajo, despreciado, y lo que no es absolutamente nada, o sea, para lo que al mundo no tiene valor. Pero gracias a Él, ustedes, o sea, le está diciendo aquí Pablo a los Corintios, Pablo es el autor de este libro, gracias a ustedes, a Él, ustedes están unidos a Jesucristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Así de simple. Dios escoge a lo más humilde, y al decir humilde no me refiero al pobre, al que no tiene dinero, no, sino a aquel que no tiene los conocimientos de estudio, o que sean grandes eruditos, o que sean grandes gobernadores, no. Simplemente agarra de lo más pequeño, de lo más lejano, del pueblito más insignificante. ¿Para qué? Para gloria de Él mismo, ¿verdad? Bueno, luego dice, es increíble cómo la Biblia nos muestra lo duro e incrédulo de su propio pueblo, porque es como decir
a mí nadie me reconoce ahí en la Vicente Guerrero como la maestra, al contrario, me ven como la, pinchurrienta maestra de ahí, ¿no? Algo así era lo que estaba viviendo Jesús. Aunque era su propio pueblo, pues desde el principio Nazaret lo rechazó totalmente. Vamos a ver la historia en Lucas 14:30. Vete a tu índice en el libro de Lucas. Lucas está en el Nuevo Testamento, ya lo hemos buscado. Su abreviatura es LC y la página es la 935. Te voy a dar tiempito para que lo encuentres. Lucas capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer varios textos aquí. Sí, vamos a leer del 14 al 30, está muy interesante. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Te acuerdas que fue a que lo bautizaran y ya el Espíritu Santo le llenó? Bueno, él regresó a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Las sinagogas es como la iglesia donde ellos estaban. Luego dice Jesús en Nazaret, es un subtítulo que hay aquí. Acuérdate que Nazaret es la tierra donde él nació. Bueno, donde él sí creció, pues vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, porque acuérdate que los libros antes eran rollos, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No, bueno, qué telenovela del 13, ¿no? Que eran las buenas. No, esto está impactante. Porque imagínate, ellos iban todos los días a su iglesia, a la sinagoga, y leían esta profecía. Y resulta que viene Jesús de allí mismo, de su mismo pueblo, o sea, vecinito. Obvio es que le conocían, porque como dice que era una ciudad pequeña, ellos conocían quién era el hijo de fulano, quién era el hijo de sutano, y ellos sabían que Jesús había crecido allí y le reconocían. Entonces imagínate que venga el vecinito de atrás de tu casa y se ponga a leer ahí en tu iglesia y cuando termine diga: ok, todo esto que está escrito lo están viendo con sus propios ojos. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. O sea, ellos decían: no, sí, él es un buen niño, no, sí, es un buen joven, claro que sí. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. O sea, él decía: ya me ubicaron, ya saben que soy hijo de José. Ahora ustedes me van a decir: así como has hecho milagros allá en Capernaum, era otra ciudad, ahora venlas a hacer aquí. Entonces él añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque él pertenecía allí, él no iba a poder hacer los milagros que había estado haciendo en otros lados o que iba a hacer en otros lados. ¿Por qué? Porque no tenían fe en él, porque no le creían. Y apréndete esto: lo único que mueve la mano de Dios es nuestra fe.
Si nosotros le pedimos a Dios y no tenemos fe, no le creemos, no nos va a responder. Así es que el día que tú te pones a orar a Dios, ora con fe. Si tú oras con fe, entonces Él te responde. Siempre responde, a veces responde que sí, a veces que no, a veces que nos esperemos. Creo que es la peor de todas, la espera, porque a mí la espera me desespera. Pero Dios siempre responde. Y lo que nos está diciendo aquí es que no iba a poder hacer los milagros que había estado haciendo en otro lado, simplemente porque no le creían. ¿Por qué? Pues por la familiaridad. O sea, a veces los hijos de los médicos van con otro médico porque no se sienten cómodos con el mismo familiar, con el mismo papá, con el mismo tío. Por la familiaridad que se tiene, no se le tiene la fe que se le debe de tener. Eso era lo que estaba pasando ahí en Nazaret. Luego dice el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Elías, platicamos de él en los primeros audios, era otro profeta, era un profeta hebreo. Su historia está bien interesante, de verdad que nos motiva porque es una historia de mucho poder, de mucho milagro, y aunque él había hecho muchas cosas muy grandes como esta que está hablando aquí, hubo una sequía muy grande. Ok, te voy a contar la historia un poquito. Había habido una sequía muy grande porque él oró a Dios, dice la Biblia, y con fe oró a Dios de tal forma que dejó de llover 3 años. Y después volvió a orar y dijo, ok, ahora sí, ya manda el agua, ya pasaron 3 años. Y la Biblia dice que oró con tanta fe que ese milagro se suscitó. A este milagro es del que se está refiriendo el Señor Jesús. Te lo voy a volver a leer. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. O sea, imagínate, no había cosechas, no había alimentos, los animales se morían porque no había agua. Pero dice aquí que todas las viudas que habían allí estuvieron sin haber presenciado la visita de Elías, a excepción de una viejita, una mujer viuda que tenía fe en Dios y que le había creído a Elías que era enviado de Dios. Dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sión. O sea, ese es el lugar donde ellos estaban. Y fíjate, te voy a platicar el chisme, ¿no? Completo. Esta viejita no tenía, dice la historia, que no tenía más que para comer lo que se iban a comer ese día su hijo y él. Antes la gente tendía a amasar el pan que iba a hacer ese día, ¿no? Para hornearlo y manejaban su aceite. Entonces tenía su vasija con aceite y llega Elías, dice la historia, que llega y le toca y le dice a la mujer, tengo hambre. Y le dice, ¿ya sabes qué? Pues lo único que tengo es esta masa y es este poquito aceite con el que le iba yo a dar de comer a mi hijo. Pero yo creo en que tú eres un enviado de Dios, así es que con esa fe te voy a compartir lo que tengo, no lo que me sobra, sino lo que tengo. Prácticamente le estaba quitando la comida a su hijo y a ella misma para dársela a Elías. Ella le reconoció como profeta de Dios. Y dice la Biblia que Elías le dijo, oh, ok, no te preocupes, consíguete muchas vasijas. Y bueno, no te voy a contar toda la historia para que cuando tú la leas te sorprendas, pero nos habla de una cantidad fenomenal de vasijas que llenó de aceite. Y dice la Biblia que era tanto el aceite que nunca se le acabó el aceite a esa viuda. Bueno, a eso se refiere esta historia que Jesús está diciendo.
Y luego el 27 dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo de profeta Eliseo. Este es otro profeta que vino después de Elías. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Es que Jesús hace mención todo el tiempo que habla de lo que ya estaba escrito. Y la Biblia nos cuenta que había un hombre que estaba lleno de lepra. Él era un rey, él era un hombre prestigioso y tenía lepra. Y entonces le dice una persona que conoce a Eliseo, hay un hombre que le puede sanar. Oh, ok, voy a ir a verlo. Y entonces va y le dice, ¿sabes qué, Eliseo? Quiero que me limpies, tengo lepra. Y él le dice, ok, vete y métete a ese arroyo gacho que está ahí todo puerco y con eso te vas a sanar. Ve y métete 3 veces. Y él le dice, oye, pues ¿quién soy yo? ¿Cómo es que me vas a mandar allí? Habiendo tantos lagos hermosos, tantos ríos bonitos, ¿por qué me quieres mandar allí? A ese lugar tan feo. Porque dice la historia que ese laguito estaba horrible. Bueno, le dijo Eliseo, pues si te quieres sanar, tienes que tener fe a lo que te estoy diciendo. Y entonces el hombre va y se mete al agua. Y saliendo del agua, dice la historia que su piel quedó totalmente limpia. Bueno, esa es otra de las historias que Jesús está aquí recordándoles. Luego, el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, o sea, se enojaron mucho porque él se estaba diciendo que él era ese Mesías, se estaba autonombrando. Y a la gente eso no le agradó, se pusieron muy enojados y levantándose le echaron fuera de la ciudad, o sea, lo sacaron y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Wow, te voy a leer la historia, esto que te acabo de decir, en la Nueva Versión. Ya sin contarte el chisme interno. Lo que pasa es que Jesús todo el tiempo está hablando conforme a las Escrituras. Él todo el tiempo está manejando ejemplos de lo que ya estaba escrito para que la gente comprendiera, porque la gente manejaba muy bien las Escrituras. Ellos desde pequeños estudiaban la palabra de Dios. Ok, estamos en ¿qué te dije? Déjame buscar la cita. Dame un segundito porque esto ya se me movió. Lucas 4, ¿verdad? Te lo voy a leer en la nueva versión para que nos quede más clarito. Ya, si tú lo quieres leer también en tu casa. Ok, dice así. Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ellos tenían años esperando a este profeta. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro. Es que de verdad me imagino la escena y sí ha de haber sido como que todo el mundo quedó pasmado. Se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. O sea, ya no van a tener que esperar más. Aquí está presente su Mesías, es lo que él estaba diciendo. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban.
Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptarán en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Serepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Con esto que está diciendo Jesús es: ok, estoy aquí, pero ¿qué creen? Que para ustedes no hay nada. Lo siento mucho, pero como no me creen, yo me tengo que ir. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando: ok, a ver a qué hora va a empezar el espectáculo, queremos ver el show, ¿a quién vas a sanar? ¿Quién va a ir primero? Pero Jesús les estaba diciendo: no, 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 ustedes no lo verán, están viendo al Mesías, aquí está la profecía cumplida delante de sus ojos, pero no van a ver ni un solo milagro de mi parte. 29. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. O sea, imagínate la gente enfurecida. Lo sacan de la iglesia, supongo yo que a empujones, y se lo llevan caminando. O sea, pues sí, a empujones, porque ¿cómo mueves a un hombre que no quieres tener en tu casa? Lo echas para afuera de esa forma. Y luego, pues las ciudades estaban en colinas, en lo alto, y dice aquí que había un barranco, y lo que querían era aventarlo de lo enojados que estaban. ¿Alguna vez has visto un linchamiento? Ahora que tenemos el YouTube y el internet a todo lo que da, yo alguna vez me ha tocado y no he podido terminar de verlo, de ver cómo la gente se enfurece y toma una ira en contra de la persona que a veces ni la conoce, pero porque hizo algo malo, van contra él con todo el furor que ellos pueden tener. Así me imagino esta escena. Dice: y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, no te juntes con esta chusma. En otras palabras, él agarró su caminito y se fue. Cuando él vio la intención que ellos tenían de arrojarlo por el precipicio, pasó por allí. Yo pienso que milagrosamente pasó por allí, porque la gente sí estaba decidida a acabar con él. Bueno, continuemos. Ya vimos entonces que en este capítulo se nos narra la historia de Nazaret, de por qué él no pudo hacer estos milagros, y nos cuenta la dureza, expresa totalmente la manera y la razón por la cual ellos no podían recibir un milagro de Dios. Y esto mismo pasa al día de hoy. La gente dice: no, es que Dios ya no hace milagros, porque para la gente es tan común el abrir los ojos en la mañana. Espero que no estés comiendo a esta hora, pero es tan común el ir al baño, hacer tus necesidades. Pero eso es un milagro, eso es una bendición. Se nos olvida que nos podemos parar de la cama y caminar hacia el baño en la mañana, ¿no? O a medianoche. Se nos olvida que podemos respirar, se nos olvida que el pajarito está cantando, pero ¿quién hace que cante ese pajarito? Todo eso son milagros diarios. Los seres humanos queremos ver algo, majestuoso, y que el paralítico empiece a caminar, y que el que tiene cáncer se cure, y que el de SIDA no se muera. Eso es lo que queremos, pero se nos olvida todos los demás milagros que Dios hace todos los días para todo el mundo. El hecho de que salga el sol todos los días es un gran milagro, porque ¿quién lo controla? Él. Dios es el que controla los astros, el cielo, la lluvia, las tormentas. Él mismo nos lo dice. Y pone el sol para todos, para buenos y para no tan buenos. Entonces, imagínate la dureza de este pueblo que pues no lo quiso, y el mismo Jesús les dijo que nadie era profeta en su propio pueblo, que nadie iba a poder
disfrutar en ese lugar de la bendición de tener al Salvador allí con ellos, ¿no? Y no reconocerle. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el estudio de hoy. Cada vez van a haber más cosas que vamos a querer aprender. Espero que te haya sido de utilidad y déjame saber tus dudas y cualquier cosa que necesites, pues avísame. Si vamos muy rápido también, le bajamos al ritmo. Y por fin, la próxima semana, bueno, el próximo audio, vamos a poder leer ya Juan 2, el capítulo 2, en donde pues se inician los milagros fuertes de Jesús, de los que pues ya tenemos, ¿cómo se dice? Ya tenemos conocimiento por nuestros papás, por la iglesia, por las películas, pero vamos a ver el por qué, cómo, de dónde y bueno, aprender, tener comunión con Él. Que tengas muy bonito día. Te mando un abrazo muy fuerte, ¿ok? Bye bye.